En el principio, no existía nada. Solo el caos, un abismo infinito y oscuro que carecía de forma y propósito, y que contenía todas las posibilidades del universo sin ninguna dirección. Pero del caos surgió algo inesperado. Gea, la madre tierra, sólida y fértil, que daría forma al mundo tal como lo conocemos. A su lado, nacieron Urano, el vasto cielo estrellado, y Tártaro, el sombrío abismo que residía en las profundidades. También emergieron Nyx, la noche misteriosa, y Erebo, la oscuridad que reinaba sobre los rincones más profundos. Este fue el primer acto de creación en un universo en gestación. Gea, en su infinita creatividad, se unió con Urano para llenar el vacío que los rodeaba. Juntos, dieron a luz a los titanes, seres colosales que representaban los elementos y fuerzas del mundo. Entre ellos destacaron Cronos, el titán del tiempo, y Rea, la madre protectora. Sin embargo, Urano temía el poder de su descendencia. No quería que sus hijos lo destronaran, por lo que los aprisionó en el vientre de Gea o los confinó en el Tártaro, lejos de la luz y de cualquier posibilidad de rebelión. La injusticia y el dolor hicieron que Gea buscara venganza. Con astucia, conspiró con sus hijos titanes, y fue Cronos, el más valiente y ambicioso, quien aceptó el desafío. Armado con una hoz de pedernal forjada por su madre, Cronos enfrentó a su propio padre. En un acto de osadía que cambiaría el destino del cosmos, Cronos atacó a Urano y lo destronó, cortando su poder para siempre. Con Urano derrotado, Cronos se alzó como el nuevo señor del universo, marcando el inicio de la era de los titanes. Pero su reinado no estaría exento de sombras. Como su padre antes que él, Cronos también sería consumido por el miedo a perder el poder. Sin saberlo, su destino ya estaba sellado, y su caída sería aún más épica. El reinado de Cronos, aunque lleno de poder, estuvo siempre teñido por un oscuro temor, el oráculo de que uno de sus hijos lo destronaría, tal como él había hecho con su padre. Para evitar este destino, Cronos tomó una decisión aterradora: devoraba a cada uno de sus hijos al nacer. Uno tras otro, los futuros dioses eran tragados por su propio padre, aprisionados en su interior, incapaces de cambiar su destino. Sin embargo, Rea, su esposa, no podía soportar más esta tragedia. Cuando nació su hijo menor, Zeus, Rea ideó un plan para salvarlo. Engañó a Cronos, entregándole una piedra envuelta en pañales en lugar del recién nacido. Mientras Cronos engullía la falsa criatura, Rea escondió a Zeus en una cueva del monte Ida, en Creta, donde fue criado en secreto por ninfas y alimentado con la leche de la cabra amaltea. El tiempo pasaba, y Zeus crecía, desarrollando no solo su fuerza, sino también su astucia. Cuando Zeus alcanzó la madurez, decidió enfrentarse a su padre y liberar a sus hermanos. Con la ayuda de Metis, la diosa de la sabiduría, Zeus hizo que Cronos bebiera una pócima que lo obligó a vomitar a sus hijos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, quienes se unieron a Zeus en su rebelión. Así comenzó una guerra titánica conocida como la Titanomaquia, una lucha épica entre los titanes liderados por Cronos y los jóvenes dioses, que serían conocidos como los Olímpicos. La batalla duró una década, y parecía que ningún bando podía obtener la victoria, pero Zeus, con su ingenio, buscó nuevos aliados. Descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes y los hecatónquiros, quienes habían sido encarcelados por Cronos. En agradecimiento, los cíclopes otorgaron a Zeus el rayo, a Hades un casco de invisibilidad y a Poseidón el tridente, armas poderosas que inclinarían la balanza. Con estas nuevas fuerzas, los dioses lograron derrotar a los titanes. Cronos y sus seguidores fueron encarcelados en el Tártaro, bajo la vigilancia de los hecatónquiros. Con la victoria asegurada, los olímpicos establecieron su reino en el monte Olimpo, un lugar majestuoso desde donde gobernarían el cosmos. Zeus fue proclamado rey de los dioses, mientras que sus hermanos tomaron roles esenciales. Hades se convirtió en el señor del inframundo, y Poseidón gobernó los mares. El ascenso de los olímpicos marcó el inicio de una nueva era, donde el orden y la justicia comenzarían a reemplazar el caos de los tiempos anteriores. Pero los desafíos para Zeus y sus hermanos apenas comenzaban, pues su gobierno enfrentaría pruebas tanto de los mortales como de los propios dioses. Con el monte Olimpo como su reino, los dioses olímpicos instauraron un nuevo orden en el cosmos, gobernando con una jerarquía bien definida. En la cima se encontraba Zeus, el dios del cielo y el trueno, líder supremo y árbitro del destino. A su lado estaba su esposa y hermana, Hera, diosa del matrimonio y protectora de las mujeres, cuyo carácter fuerte y celoso marcaba muchas de las historias de la mitología. Poseidón, el dios de los mares, empuñaba su tridente para controlar las aguas y desatar tormentas cuando los humanos lo desobedecían. Hades, aunque residía en el inframundo, también era parte del panteón principal, gobernando el reino de los muertos y vigilando el ciclo de la vida y la muerte. Deméter, la diosa de la agricultura, garantizaba la fertilidad de la tierra y el sustento de los hombres, mientras que su hija, Perséfone, se dividía entre el Olimpo y el inframundo, representando el cambio de las estaciones. El fuego creativo y la artesanía estaban en manos de Hefesto, el dios herrero, mientras que Atenea, nacida del propio cráneo de Zeus, simbolizaba la sabiduría y la estrategia en la guerra. En contraste, Ares, el impetuoso dios de la guerra, encarnaba el caos y la brutalidad del combate. Afrodita, surgida de la espuma del mar, representaba el amor y la belleza, mientras que Apolo, dios de la música, la poesía y el sol, irradiaba armonía y equilibrio. Su hermana gemela, Artemisa,
era la cazadora divina, protectora de la naturaleza y los partos. Finalmente, Hermes, el mensajero de los dioses, era el enlace entre los mundos, astuto y veloz, siempre dispuesto a actuar como mediador o embaucador. Estos dioses no solo gobernaban el universo, sino que también interactuaban constantemente con los mortales, a menudo de manera impredecible. Zeus, conocido por sus numerosos romances, generó héroes legendarios como Heracles y Perseo, cuyas hazañas moldearon la historia de los hombres. Hera, en su ira, perseguía incansablemente a los hijos nacidos de estas uniones, desatando conflictos que probaron la resistencia de los héroes. Las historias de los olímpicos estaban llenas de enseñanzas y advertencias. Afrodita, por ejemplo, inspiró grandes pasiones, pero también desencadenó guerras, como la de Troya, al prometer a Paris el amor de Helena. Atenea otorgó sabiduría a los mortales, pero castigó con severidad a quienes la desafiaban, como a Aracne, a quien convirtió en araña por su orgullo. Esta era no solo mostraba el poder de los dioses, sino también sus defectos, reflejando las virtudes y debilidades humanas. A pesar de su inmortalidad, los olímpicos eran profundamente emocionales, con envidias, rencores y amores que los conectaban con el mundo que gobernaban. Pero incluso en su gloria, los dioses sabían que su dominio no sería eterno. Las profecías hablaban de un tiempo en el que su poder sería desafiado, un presagio que mantenía viva la tensión en el Olimpo y en el mundo mortal. En el vasto orden del universo recién creado, aún faltaba algo esencial: la humanidad. Fue Prometeo, un titán conocido por su astucia y su compasión hacia los mortales, quien tomó en sus manos la tarea de moldear al hombre. Utilizando arcilla y agua, dio forma a los primeros humanos, infundiéndoles un espíritu que los separaría del resto de las criaturas, el intelecto y la capacidad de crear. A pesar de su noble obra, los hombres nacieron débiles y vulnerables, expuestos al frío, al hambre y a las inclemencias del mundo. Al ver su sufrimiento, Prometeo sintió una profunda responsabilidad. Sabía que la humanidad necesitaba algo más para prosperar: el fuego, símbolo del conocimiento, la creación y el poder. Sin embargo, el fuego estaba reservado únicamente para los dioses, y Zeus, temiendo que los humanos se volvieran demasiado poderosos, lo prohibió estrictamente. Pero Prometeo, desafiando la autoridad divina, ideó un plan. En una noche silenciosa, ascendió al Olimpo y, con un tallo de hinojo hueco, robó una chispa del fuego celestial. Descendió con ella a la tierra y la entregó a los mortales, quienes, por primera vez, pudieron cocinar sus alimentos, forjar herramientas y protegerse del frío. La humanidad floreció, pero este acto de rebeldía no quedó impune. Zeus, enfurecido por la desobediencia de Prometeo, lo condenó a un castigo eterno. Prometeo fue encadenado a una roca en las montañas del Cáucaso, donde un águila gigante devoraba su hígado cada día, un órgano que se regeneraba por la noche para perpetuar su tormento. Este castigo simbolizaba no solo la ira de Zeus, sino también el precio del conocimiento y la libertad que Prometeo había otorgado a los hombres. Sin embargo, la venganza de Zeus no terminó allí. El dios decidió castigar también a la humanidad. Mandó crear a Pandora, la primera mujer, moldeada con una belleza y gracia inigualables. Los dioses le otorgaron dones, pero también un misterioso recipiente, conocido como la caja de Pandora, que contenía todos los males del mundo. Advertida de no abrirla, Pandora sucumbió a la curiosidad, liberando enfermedades, sufrimientos y penas que hasta entonces eran desconocidos para la humanidad. Solo una cosa permaneció dentro del recipiente: la esperanza, un tenue rayo de luz para enfrentar las adversidades. La historia de Prometeo y Pandora marcó el origen del sufrimiento humano, pero también del ingenio y la resistencia. Aunque castigados, los mortales habían recibido el don del fuego y la esperanza, herramientas que les permitieron enfrentarse a un mundo adverso y construir su propia historia. Esta narrativa, cargada de dualidad, nos recuerda que el progreso siempre conlleva desafíos y sacrificios, una lección que resonaría en todas las épocas. Y mientras Prometeo continuaba su tormento, el mundo de los hombres y los dioses seguía evolucionando, entrelazando sus destinos en historias que moldearían el universo mitológico. La relación entre los dioses y los humanos no solo definía la estructura del cosmos, sino también las emociones más profundas de la vida mortal: el amor, la pérdida, la ambición y la tragedia. Una de las historias más emblemáticas que conecta estos mundos es el rapto de Perséfone, que explica el ciclo eterno de las estaciones. Perséfone, hija de Deméter, diosa de la agricultura, era una joven de belleza radiante. Un día, mientras recogía flores en los campos, el suelo se abrió de repente y del abismo emergió Hades, el dios del inframundo. En un acto decidido, la raptó para convertirla en su reina. La desaparición de Perséfone sumió a Deméter en un profundo dolor, y su tristeza se reflejó en la tierra. Los cultivos se marchitaron, y la humanidad comenzó a enfrentar el hambre. Desesperada, Deméter recorrió el mundo buscando a su hija, hasta que finalmente Zeus intervino. Para restaurar el equilibrio, se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría una parte del año con Hades en el inframundo y el resto con su madre en la superficie. Así nació el ciclo de las estaciones. Cuando Perséfone está con Hades, el invierno y el otoño cubren la tierra,
pero su regreso a Deméter trae la primavera y el verano, símbolos de renovación y vida. Las historias de amor y tragedia también marcaron profundamente la mitología griega, enseñando lecciones morales a través de personajes inolvidables. Una de ellas es la de Orfeo y Eurídice. Orfeo, un músico tan talentoso que su lira podía mover a los dioses, perdió a su amada Eurídice tras ser mordida por una serpiente. En su desesperación, descendió al inframundo y, con su música, conmovió a Hades y Perséfone, quienes permitieron que Eurídice regresara al mundo de los vivos con una condición. Orfeo no debía mirarla hasta que ambos estuvieran fuera del inframundo, pero la duda lo venció, y al voltear antes de tiempo, Eurídice se desvaneció para siempre, dejando a Orfeo con el corazón roto y una advertencia sobre los peligros de la impaciencia y la falta de fe. En otra historia, el eco de la tristeza y la vanidad se entrelaza con la vida de Eco y Narciso. Eco, una ninfa condenada por Hera a solo repetir las últimas palabras de los demás, se enamoró perdidamente de Narciso, un joven de incomparable belleza. Pero Narciso era incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Su obsesión por su reflejo en el agua lo llevó a la destrucción, convirtiéndose finalmente en una flor, mientras Eco, consumida por el desamor, se desvaneció hasta ser solo una voz en las montañas. La ambición desmedida también es un tema recurrente, como lo demuestra la historia de Dédalo e Ícaro. Dédalo, un ingenioso inventor, diseñó alas de cera y plumas para escapar del laberinto de Creta junto a su hijo Ícaro. Antes de emprender el vuelo, Dédalo advirtió a Ícaro que no volara demasiado alto para evitar que el calor del sol derritiera la cera. Pero el joven, embriagado por la emoción de la libertad, desobedeció y cayó al mar, pagando con su vida el precio de ignorar la sabiduría. Estas historias no solo ilustran las emociones y conflictos humanos, sino que también reflejan el poder, los caprichos y las lecciones de los dioses. A través de ellas, los antiguos griegos entendían el mundo que los rodeaba y encontraban significado en la complejidad de sus propias vidas. Mientras tanto, las interacciones entre dioses y mortales seguirían moldeando el curso de los mitos y de la humanidad misma. En el corazón de la mitología griega, los héroes ocupan un lugar especial, personificando las virtudes, los defectos y los dilemas que definían a la humanidad. Cada uno de ellos enfrentó desafíos extraordinarios, no solo para demostrar su valentía, sino también para alcanzar la redención o reclamar un destino glorioso. Uno de los héroes más emblemáticos fue Heracles, Hércules, cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento y la superación. Nacido de Zeus y una mortal, Heracles fue odiado desde su concepción por Hera, quien desató sobre él un sinfín de desgracias. En un ataque de locura inducido por la diosa, Heracles mató a su esposa y a sus hijos. Para expiar su culpa, fue condenado a realizar los 12 trabajos, una serie de hazañas imposibles que lo enfrentaron a criaturas míticas y pruebas de fuerza, astucia y resistencia. Desde matar al león de Nemea, cuya piel era invulnerable, hasta capturar al Cerbero, el guardián del inframundo. Heracles demostró que incluso las cargas más pesadas pueden transformarse en gloria a través de la perseverancia y el sacrificio. Otro héroe destacado fue Teseo, el valiente que enfrentó al temible Minotauro. Teseo se adentró en el laberinto de Creta, un lugar diseñado por Dédalo para ser inescapable, armado solo con su ingenio y un hilo proporcionado por Ariadna, la hija del rey Minos. Al matar al Minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad toro, Teseo no solo salvó a Atenas de un tributo de vidas humanas, sino que también demostró la importancia de la inteligencia y la cooperación en la victoria. Las aventuras de Jasón y los argonautas ofrecieron un relato colectivo de heroísmo. En busca del vellocino de oro, Jasón reunió a los héroes más grandes de su tiempo, incluyendo a Heracles, para embarcarse en una peligrosa expedición. En su travesía, enfrentaron a los arpías, los gigantes y la prueba mortal de las rocas cianeas, guiados por la astucia de Medea, quien con su magia se convirtió en la clave de su éxito. Sin embargo, la traición de Jasón a Medea más tarde desencadenaría una tragedia que subraya cómo las decisiones personales pueden destruir incluso los mayores logros. Otro nombre que resuena entre los héroes es el de Perseo, conocido por derrotar a la gorgona Medusa, cuyo rostro petrificaba a quienes la miraban. Armado con regalos divinos, un escudo brillante de Atenea, un casco de invisibilidad de Hades y una espada de Hermes, Perseo logró decapitar a Medusa y utilizó su cabeza como arma para rescatar a Andrómeda de un monstruo marino. Este relato no solo es una hazaña de valentía, sino también un ejemplo de cómo los héroes dependían del favor divino para triunfar. Finalmente, la historia de Belerofonte y la quimera muestra cómo incluso los héroes más grandes pueden sucumbir al orgullo. Con la ayuda del caballo alado Pegaso, Belerofonte derrotó a la monstruosa quimera, una criatura que exhalaba fuego y tenía cuerpo de león, cabra y serpiente. Pero su ambición lo llevó a intentar ascender al Olimpo, desafiando a los dioses. Zeus, ofendido por su arrogancia, lo castigó enviando un tábano que hizo caer a Belerofonte de su montura, condenándolo a vagar como un paria. Estas aventuras épicas no solo entretenían, sino que también transmitían profundas lecciones. Los héroes griegos nos recuerdan que el valor y la ambición son esenciales, pero deben ir acompañados de humildad, sabiduría y respeto por los límites que ni siquiera los más grandes pueden cruzar sin consecuencias. Mientras los héroes cumplían sus destinos, sus historias seguían entretejiéndose con el de los dioses y los mortales, enriqueciendo la mitología con ejemplos de grandeza y advertencias sobre el poder del orgullo y la pasión desmedida. La guerra de Troya es una de las historias más fascinantes y complejas de la mitología griega, marcada por la intervención de los dioses y las emociones humanas
humanas más profundas: el amor, la venganza, la lealtad y el sacrificio. El conflicto comenzó con un incidente aparentemente trivial pero cargado de consecuencias, conocido como el Juicio de París. París, príncipe de Troya, fue elegido para resolver una disputa entre tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, quienes le ofrecieron dones divinos a cambio de que eligiera a la más bella. París, guiado por el deseo y la seducción, eligió a Afrodita, quien le prometió el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. El rapto de Helena por parte de París desató la furia de los griegos, quienes unieron sus fuerzas para sitiar Troya, dando inicio a una guerra que duraría 10 largos años. Durante esta guerra, los héroes mortales brillaron con fuerza y valentía, pero el conflicto estuvo marcado por las intervenciones constantes de los dioses. Aquiles, el más grande de los guerreros griegos, fue un personaje central. Su destreza en la batalla, junto con su casi invulnerabilidad, lo convirtió en la figura más temida del campo de guerra. Sin embargo, su orgullo y su ira también jugaron un papel crucial en el desenlace de la guerra. Enfurecido por la disputa con Agamenón, líder de los griegos, Aquiles se retiró del combate, lo que permitió a los troyanos, bajo el liderazgo de Héctor, obtener importantes victorias. La muerte de Héctor, a manos de Aquiles, sería uno de los momentos más trágicos y decisivos de la guerra. La lucha entre los dos hombres, uno por venganza y el otro por honor, reflejó la naturaleza destructiva del conflicto. Otro héroe destacado fue Odiseo, rey de Ítaca, conocido no solo por su valentía, sino por su astucia y sabiduría. Aunque estuvo ausente durante la mayoría de la guerra, Odiseo desempeñó un papel clave en la caída de Troya. Fue él quien ideó el ingenioso plan del caballo de Troya, una enorme estatua de madera en la que los griegos escondieron a sus mejores guerreros. Los troyanos, confiados por una aparente ofrenda de paz, introdujeron el caballo en su ciudad. Durante la noche, los soldados griegos salieron de su escondite y abrieron las puertas de Troya para permitir que el ejército griego, que se encontraba escondido en las costas, atacara la ciudad y la destruyera. Esta astucia, conocida como la estratagema del caballo de madera, es uno de los relatos más famosos de la guerra y ejemplifica la importancia de la inteligencia en la mitología griega. Con la caída de Troya, los héroes griegos comenzaron su largo regreso a casa. Sin embargo, la Odisea de Odiseo es la historia más legendaria de todos los retornos. Tras 10 años de guerra, Odiseo comenzó un viaje aún más largo hacia Ítaca, que duró otros 10 años, plagado de peligros y obstáculos. Desde el encuentro con el cíclope Polifemo, quien lo mantuvo prisionero hasta que Odiseo ideó una astuta fuga, hasta la visita a la isla de Circe, donde la hechicera transformó a sus hombres en cerdos. Cada paso del viaje estuvo marcado por pruebas tanto físicas como morales. Odiseo también enfrentó la tentación de las sirenas, cuyas canciones hipnotizaban a los navegantes, y la feroz tormenta enviada por Poseidón, dios del mar, que retrasó aún más su regreso. Finalmente, después de tantos años de lucha y sacrificio, Odiseo llegó a Ítaca, solo para encontrar su hogar invadido por pretendientes que deseaban casarse con su esposa, Penélope. Con astucia, valentía y el apoyo de su hijo Telémaco, Odiseo eliminó a los intrusos y recuperó su reino, cerrando un ciclo épico de sufrimiento, redención y el valor de la perseverancia. La guerra de Troya y la Odisea son relatos interconectados que no solo narran las proezas heroicas y las tragedias de los personajes, sino que también exploran los temas universales de la guerra, el destino, la astucia y el sacrificio. Ambos relatos dejan una profunda lección sobre el sufrimiento que conlleva la guerra y la importancia de la inteligencia sobre la fuerza bruta, así como la inquebrantable determinación de los héroes que, aunque marcados por la tragedia, nunca dejan de luchar por lo que es suyo. A medida que avanzaba la historia de Grecia, la influencia de los mitos, aunque perduró en la cultura popular, comenzó a enfrentar retos y transformaciones significativas. La filosofía griega, en particular, tuvo un impacto profundo en la manera en que las personas empezaron a cuestionar los relatos míticos. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a promover una forma de pensamiento que privilegiaba la razón, la lógica y la búsqueda de la verdad a través del intelecto, desafiando las explicaciones míticas de los fenómenos naturales y el destino humano. Platón, por ejemplo, criticaba las historias tradicionales de los dioses, viéndolas como fábulas que no ayudaban al alma a alcanzar la sabiduría. El mito de la creación o las intervenciones divinas fueron reemplazadas por el estudio racional del mundo, lo que marcó el comienzo de un cambio de paradigma en la forma de entender el universo. Con el tiempo, la influencia del cristianismo en el Imperio Romano y el mundo mediterráneo comenzó a desplazar los antiguos cultos y religiones politeístas. La llegada del cristianismo implicó la imposición de una religión monoteísta que contradecía directamente las creencias en una multitud de dioses con personalidades y emociones humanas. La figura de Zeus fue reemplazada por el dios cristiano, y las historias de dioses y héroes fueron vistas con escepticismo o incluso condenadas como supersticiones. El cristianismo no solo desafió la estructura religiosa, sino que también cambió la visión del mundo, enfocándose en la salvación del alma y la moralidad cristiana, lo que llevó a una revalorización de las creencias paganas como algo anticuado y obsoleto. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión dominante, los mitos griegos, aunque no desaparecieron por completo, pasaron a ser considerados como elementos de la cultura clásica, más que como
como creencias vivas. Sin embargo, el legado de la mitología griega no se desvaneció por completo y su influencia sigue viva en la cultura contemporánea, la literatura y el arte. La mitología griega se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para escritores, cineastas y artistas. Las historias de Aquiles, Odiseo, Perseo y otros héroes siguen siendo adaptadas en la literatura moderna y en el cine. Los mitos continúan explorando temas universales como la lucha contra el destino, el heroísmo, el amor, el sacrificio y la venganza, resonando profundamente con las audiencias de todo el mundo. El arte también ha sido una de las principales formas de perpetuar el legado mitológico. Desde las pinturas renacentistas hasta las esculturas modernas, las representaciones visuales de los dioses y héroes griegos siguen siendo temas centrales. El imaginario de figuras como Afrodita, Zeus y Hércules no solo forma parte de la tradición artística occidental, sino que también sigue siendo reinterpretado por nuevos movimientos artísticos.